¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo, hoy os traigo una nueva plantilla, esta vez de la Liga Santander y por 50k. Que sí que hubo gente que me dijo que la plantilla de la Premier era 150k, era un poco cara. Sí, bueno, por eso os traigo esta. Cualquier otra sugerencia, tengo dos plantillas más preparadas. Si queréis verla, os voy a hacer un pequeño spoiler. Vale, ahí lo tenéis. Si queréis ver de qué son las plantillas, podéis parar para atrás y verlo. Echáis un poco para atrás y lo veis. Era así para que darle un poco. En verdad es un poco tontería, pero bueno. Esta es la plantilla, vamos a empezar a darle. En verdad no me lo he ocultado ni nada, pero bueno. Como son jugadores conceptuales, tampoco quería aquí deciros. Esta es la formación para dar química. Para que no lo sepa, los jugadores tienen que tener 10 de química, porque si tienen 7, 6... Bueno, 7 no se nota tanto, pero cuando tienen 4 o 5 ya se empiezan a notar un poco raros. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos esta formación... Vale, he empezado por el otro lado. Soy retrasado. Si nosotros ponemos esta, que es una de las más chetadas, esta, y ponemos a... Bueno, la más chetada es esta, la que a mí de momento me está gustando más, ¿eh? Y ponemos esta, como veis... ¡Joder! Como veis, Guedes y Dembélé no podrían ponerse porque tendrían química y... Tendrían... ¿cuánto? Joder, macho, estoy fino hoy, 2 de química más el entrenador, 3 más la lealtad, 4. No compensa un jugador con 4 de química. Entonces para eso lo que hacemos es ponerle esta formación. Pero que sepáis que la podéis poner con... Esta formación va bien. Con Dembélé por la derecha, con Guedes por la izquierda, arriba estos dos delanteros, Mariano, que tiene una pinta de ir bestial, y dos centrocampistas tanque como Thomas o William Carvalho. No vais a tener problemas. Pero yo os diría poner a Guedes de media punta, Williams por banda izquierda, Mariano arriba y Dembélé por la derecha. Esta plantilla solo vale 50.000 y la verdad que está muy barata. Diréis, ¿pero William Carvalho es lento? Sí, este año es cierto que no es tan importante la velocidad, el ritmo, pero sigue siéndolo. Pero yo, por ejemplo, prefiero MCDs lentos para que no suban. O sea, porque como suban ya... olvídate. Y luego les cuesta un huevo bajar. Esperad, que no he añadido... Tengo aquí... Es que pongo en Footbin los jugadores y no he puesto a Tomás. Lo siento que soy un poco cutre haciéndolo ahora. Vale. Este aquí lo quitamos. Vale, sale por 50.750 monedas. Snipear, que seguro que sale más barato. Ya lo digo yo. Vamos a empezar por la banda izquierda. Bueno, vamos a empezar por portería. Portero neto. Vale unas 6.400 monedas. Un poco más barato tenéis a Senjo, por si queréis. Os digo opciones para que os ajustéis mejor a vuestro precio. Yo prefiero a neto, la verdad. Está bastante bien. Me gustan los porteros altos y mide 1,90. 82 de reflejos y luego 86 de salto y 84 de estirada. Me parece que está muy bien. Mejor de lo que pinta en la carta incluso. Pero bueno, capa. Lo importante en un lateral es el ritmo y el físico, y tiene 84 y 84. Con una carta de ancla iría espectacular, y solo vale 850, tío, me parece muy raro que solo valga eso. Tiene casi 70 de pase, 75 de regate, 71 de defensa. Defensa no es que sea mucho, igual que Gallá, pero lo que importa es el ritmo y el físico. Por lo menos el año pasado, este año estamos un poco perdidos con el tema de químicas y todo, ya he dicho 850. Y rendimiento alto, que los laterales la verdad la mayoría tienen esto. Miren, Gallá no tiene alto en defensa. El único que le falla, porque vamos a pasar ahora con Gallá. Tiene 87 de ritmo, más ritmo, pero 68 de físico solo. ¿Es poco? Sí. ¿Tiene 76 de pase? Vale, bien. La va a centrar bien. Pero le falta un poco de físico. A este habría que ponerle algo que le suba 3 de físico, pero vamos, de canteo. Yo le pondría centinela a este, fijaos lo que os digo. Que es una carta que no vale casi de estilo de química y está muy setada porque te sube 3 de defensa y 3 de físico. Que bueno, para los que no sepáis, en Footbin sale mejores maneras. Como si le subís centinela a Gallá, no solo le sube 3, lo mismo le sube 5 o 6. Que eso cambia un poco. Eso lo podéis mirar en Footbin muy fácil. Si no, preguntadme en los comentarios y yo los responderé. La pareja de centrales. Vale, Nacho 2800, Jiménez 4000. Es un poco carilla, pero creo que es una posición en la que merece la pena invertir dinero. Nacho con rendimiento alto en ataque y normal en defensa. Y está bastante bien. Y el mismo que Jiménez, porque a mí los centrales me gusta que tengan los mismos rendimientos para que suben y bajen a la vez. Y normal alto me parece el mejor que pueden tener unos defensas. Porque si es bajo en ataque y alto en defensa, empieza a hacer cosas raras, No es... ¿Que en teoría debería ser mejor? Sí, pero no es así.
74 ritmo, bastante rápido Nacho. Le pondría Ancla con 81 de defensa y 79 de físico. Y Jiménez le pondría Sombra, que tal vez. 82 de físico va bien de físico, 86 de defensa muy bien de defensa. Le falta un pelín de ritmo. Pasamos a la pareja centrocampistas, que esto ya os digo, ponerlos de MCDs, porque yo así no lo pondría. Jugaría con 4-2-3-1, y os he dicho que Guedes media punta y Williams por la izquierda. Y Mariano arriba. Thomas vale 3.500 solo y está chetadísimo. Es un jugador con un físico que... bestial, de 82, 80 de defensa y 75 de ritmo. Y lo que varía de un defensa es que tiene más pase y... algo más de tiro debería tener. Y regate también tiene bastante bueno. Tiene rendimiento alto, alto, que pone un MCD bien, muy bien. William Carvalho tiene normal, normal. Bueno, mientras esté equilibrado y no sea bajo, bajo, normal, normal, no es lo mejor, pero bueno. A William Carvalho le cogea mucho el ritmo, pero lo compensa con pase y regate y la potencia que tiene. 84 de físico, pero dentro de las stats de dentro está mucho más detallado y es una bestia este pavo. Solo 2.800, Bueno, si queréis una plantilla más barata que esas, decidlo, que puedo hacer plantillas por 30.000, 20.000. Claro, no tienen tanta calidad, pero bueno. Bandas. Dembélé, que es cierto que este año le han quitado las 5 de filigranas, sigue teniendo las 5 de pierna mala. Alto en ataque, bajo en defensa, no va a bajar nunca. Pero este con una carta de artista o de maestro le pondría yo. O algo que... es que no hay nada que suba solo el tiro y el pase, pero... Vale, 8.800 y yo creo que me lo voy a fichar de revulsivo, porque tiene un ritmo espectacular, tiro y pase bueno, pero le falta pero regate. O sea, como jugador de banda vale muchísimo. Puedo centrar con las dos piernas cuando le pongáis una carta que suba el pase. Y para mí, qué recomendación. Guedes, más de lo mismo, no es tan rápido. Bueno, pone que tiene la misma velocidad, pero en el campo ya os digo que no la tiene. O sea, tiene más físico, no tanto regate y tiro y pase más o menos similar. Es como un poco más lento, pero la centra bastante bien. Este sí que lo he probado yo y la verdad bastante bien y la pega bien desde fuera. Luego arriba. Luego de pase estaría muy bien porque al ser bajito y así rapidito, porque mide 1,79. Ah, pues no es tan bajo. También alto en ataque y bajo en defensa. Bueno, está bien. Se puede jugar con bandas, perfectamente. Guedes vale... ¿Dónde está? Ah, 3.700. Luego la pareja de delanteros, 7.600. Iñaki Williams y Mariano, 8.700. Tenéis a Gameiro, que es una opción más barata. No sé en cuánto está, creo que unas 3.000 o así. Bueno, me estoy tirando un poco el triple. Pero yo prefiero a Mariano 1000 veces. Si queréis ahorrar, compraos a Gameiro. Vamos a empezar ya que estamos con Mariano. Tiene ritmo, tiene buen tiro, tiene buen físico. 4 de pierna mala y 3 de filigranas. Alto normal. Lo mejor para un delantero. El mejor rendimiento es alto normal. Sin duda ninguna. Y la verdad que nada más que decir, 74 de regate, así que algo tiene. Y la verdad que 4 de pierna mala para un delantero está muy bien. Le ponéis una carta tipo cazador y debe ir espectacular este pavo. O sea, pero ya lo digo, espectacular. Y Iñaki Williams, pues le pondría algo que le suba el tiro y el regate. Que creo que hay una, no me acuerdo cómo se llama. Alto, alto en ataque. Eso falla un poco porque va a bajar mucho a defender. Lo bueno que con los 93 de ritmo va a correr las contras. Tiene 4 filigranas, le faltaría una más de pierna mala y estaría muy muy bien, pero... Esto es al principio del FIFA. Hace falta equipos por 50.000 que son baratillos. Y con jugadores que esto ya sabéis cómo va. En Navidades este equipo vale 20.000 o menos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Por aquí acabaríamos el vídeo, que en total sale por 50.000 monedas. Ya sabéis que podéis mirar las plantillas que vamos a tener mañana. Ponerme cualquier sugerencia en los comentarios. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un muy buen like, suscribiros si no estáis. Y adiós.